buenos días. Contento de poder llegar a sus hogares en esta mañana y muy agradecidos a ustedes por recibirnos. Los saludamos deseándoles que hayan tenido una excelente semana y que en esta que empieza la bondad del Señor esté con todos ustedes. Hoy es un gran día porque es el día que Dios lo ha hecho para que nosotros lo disfrutemos. De hecho, el salmista entendió cuando lo puso de la siguiente manera: bendito sea el Señor nuestro Dios y Salvador, que día tras día sobrelleva nuestras cargas. Nuestro Dios es un Dios que salva. Bendito sea Dios. Padre, qué hermosas palabras que describen tu poder. Tú eres lo suficientemente fuerte para llevar sobre ti todo aquello con lo cual nosotros no podemos, porque es muy pesado. Y tú, Señor, eres un Dios que tiene suficiente poder para salvarnos, librarnos, sostenernos, sanarnos y hacer todo lo que en tu voluntad quieras hacer con lo que es tuyo con nosotros. Por eso en esta mañana te celebramos tu poder, tu bondad y tu misericordia en nuestras vidas. Y te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a abrir las Biblias nuestras que se encuentran en Mateo. Evangelio de Mateo, primer libro del Nuevo Testamento. Vamos a leer del capítulo 15. Ubique el capítulo 15, los versículos 21 al 28. De nuevo, Mateo 15, versículos 21 al 28. Y empezamos de la siguiente manera. Luego Jesús salió de Galilea y se dirigió al norte, a la región de Tiro y Sidón. Una mujer de los gentiles que vivía allí se le acercó y le rogó: «Ten misericordia de mí, oh Señor, hijo de David, pues mi hija está poseída por un demonio que la atormenta terriblemente». Pero Jesús no le contestó ni una palabra. Entonces sus discípulos le pidieron que la despidiera. «Dile que se vaya», dijeron. «Nos está molestando con sus súplicas». Entonces Jesús le dijo a la mujer: «Fui enviado para ayudar solamente a las ovejas perdidas de Dios, el pueblo de Israel». Ella se acercó y lo adoró y le rogó una vez más: «Señor, ayúdame». Jesús le respondió: «No está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela a los perros». «Es verdad, Señor», respondió la mujer, «pero hasta a los perros se les permite comer las sobras que caen bajo la mesa de sus amos». «Oh mujer, grande es tu fe», le dijo Jesús. «Se te concede lo que pides». Y al instante la hija se sanó. Poderosa es la palabra de Dios. Bendito sea el poder de nuestro Señor Jesucristo. El título de este mensaje es «Dando de comer sobras a los perros». Un título muy original, pero que habla de lo que sucedió en esta historia. La verdad es que no importa la edad de los hijos suyos, de los míos, no hay nada más estresante que ver a un hijo, una hija, un nieto o una nieta batallar contra una enfermedad. Sea que se trate de un recién nacido, de una criatura pequeña, de un adolescente o de cualquier familiar nuestro, es doloroso ver a cualquiera de ellos pasar por un sufrimiento. Y en Mateo 15, lo que acabamos de leer es una escena dramática cuando una madre desesperada se acerca a Jesús pidiendo ayuda. La hija de esta mujer se encontraba o estaba siendo gravemente atormentada por un demonio. Y en la súplica de esta mujer a Jesús encontramos un modelo eterno de
cómo usted y yo también nos podemos acercar a Jesús en busca de ayuda. Hoy vamos a ver la dinámica que hubo en esa conversación entre esta mujer y Jesús y lo que esto significa para nosotros en el siglo XXI, en el año 2022. ¿Está usted listo? Jesús describe a esta mujer como alguien que tenía una gran fe. Si usted se da cuenta, estas son palabras poco usuales, aún viniendo del mismísimo Jesús, especialmente cuando estas palabras van dirigidas de un judío hacia un gentil. ¿Se da cuenta usted la implicación de estas palabras? Eso es lo que vamos a ver. Mencionamos que Jesús dijo que esta mujer tenía una gran fe. Quisiera ilustrar lo que gran fe significa y voy a utilizar un chiste. Es un poco cruel, así que por favor no se ofenda, perdone. Pero en una ocasión se encontraban 4 monjas de la caridad. Iban manejando en su carro al trabajo, trabajaban en un hospital local. Resulta que en el camino al trabajo el automóvil se les quedó sin gasolina. La buena noticia es que había una estación de gasolina no tan lejos de donde el carro se había quedado parado. Por lo tanto, ellas analizaron la situación y se dieron cuenta que si conseguían un recipiente, podían entonces caminar hacia la estación de gasolinera, poner un poco de gasolina en el recipiente, regresar al carro, poner esa gasolina en el carro y eso les iba a ser suficiente para que el carro prendiese, avanzar hasta la estación de gasolina y llenar el tanque. Pues se bajaron del carro y comenzaron a ver qué recipiente había en la cajuela, en el baúl del vehículo, y lo único que encontraron, como ellas eran personas que trabajaban en un hospital, lo único que encontraron fue un bidet. Espero que usted conozca lo que es un bidet. Lo vieron y dijeron, esto es suficiente, esto hace el trabajo. Avanzaron, llenaron el bidet de gasolina y regresaron al carro a poner la gasolina, a transferirla del bidet al carro. Cuando estaban haciendo eso, pasó un matrimonio y el esposo le dice a su esposa, cariño, ¿si ves eso? Eso sí que es tener una gran fe. Yo le digo a usted, eso no es una gran fe, eso es una ilusión, porque lo que esta pareja pensó no es necesariamente lo que estaba pasando. Cuando usted desea regalar una estrella del cielo a la persona que usted ama, eso tampoco es una gran fe, eso es también una ilusión. Cuando usted menciona algo y mentalmente se apropia de ello, como se dice en inglés, name it and claim it, como por ejemplo que Dios le pague su hipoteca y le conceda tener un montón de dinero simplemente porque usted lo mencionó y se apropió de ello, eso no es tampoco tener una gran fe. Eso es una presunción. Le digo esto porque una gran fe no es una ilusión y tampoco es una presunción. Una gran fe es una absoluta confianza en el Señor Dios que haga algo que para nosotros es imposible hacer. ¿Me escuchó usted? Yo no puedo hacer que una persona que yo amo, sea un hijo o cualquier otro familiar, sane, pero sí puedo confiar que Dios traiga esa sanidad en ese familiar a quien yo amo. Yo no puedo arreglar una situación que me tiene mal porque está llena de imposibilidades y mientras más trato de arreglarla por mí mismo, más parece que la enredo. Pero lo que sí puedo hacer es confiar que Dios haga por mí, para su gloria, a su manera y a su tiempo, lo que yo no puedo hacer por mí mismo ni por nadie más. Eso sí puedo hacer y usted también. Vamos al pasaje y examinemos lo que está pasando. Es importante examinar la geografía en este pasaje. ¿Por qué? Porque necesitamos apreciar el entorno, lo que rodea a esta historia.
Y para poder apreciar el entorno, necesitamos saber dónde estaban Jesús y sus discípulos y hacia dónde se iban. Y para eso vamos a ir a Mateo 14:34. Mateo 14:34 dice: cuando cruzaron a la otra orilla, llegaron a la tierra de Genezaret. ¿Ok? Estaban en Genezaret. Y los voy a llevar a un mapa para poder ubicarnos. Porque el versículo 15-21, donde empezó la porción bíblica que acabamos de leer, dice que luego que dejaron Genezaret, salieron de Galilea y se dirigieron al norte, a la región de Tiro y Sidón. Bueno, es tiempo de ver un mapa para entender esto. Ellos estaban en Genezaret, que es la región de Galilea, como usted puede ver aquí, en la parte norte occidental del mar de Galilea. En Mateo 14:34 dice que estaban ahí. En Mateo 15:21 dice que dejaron esta región y se fueron hacia el norte, hacia la región de Tiro y Sidón. Resulta que la distancia entre Genezaret y la región de Tiro y Sidón es aproximadamente unos 40 millas, más o menos unos 60 kilómetros. 60 kilómetros hoy, con las carreteras que tenemos, no es nada, y más si usted va en un carro. Pero en aquellos tiempos no había ni lo uno ni lo otro. El terreno era malo, iban a pie. Por lo tanto, 60 millas, ir a pie en un terreno difícil de caminar, eso no quiere decir que esto estaba alrededor de la esquina. Es lógico que cuando llegaron estaban cansados. De hecho, Marcos, que narra también esta misma historia de Mateo 15, nos dice que cuando Jesús y sus discípulos llegaron a la región de Tiro y Sidón, estaban bien cansados y necesitaban descansar, tal es así que entraron en una casa con el anhelo de que no hubieran multitudes con necesidades apremiantes que les impidan el descanso que tanto deseaban. Llegan a Tiro y Sidón. Déjeme decirle que Tiro y Sidón era la región fenicia. Dejaron la región Galilea y fueron a la región fenicia. Esta región es lo que en los actuales momentos se llamaría el sur del Líbano. El sur del Líbano. Esta región de Fenicia era poblada, habitada por gente exclusivamente gentiles, no por judíos. Ahora, el hablar de ser judío o gentil para nosotros en el siglo XXI no significa nada. Usted no se ofende, no es tan relevante. ¿Por qué? Porque me atrevo a decir que para la mayoría de nosotros, por no decir todos, no tenemos ningún trasfondo judío. Y por lo tanto, todos nosotros, usted que me escucha y yo, somos gentiles. Por lo tanto, no llegamos a apreciar la diferencia que había entre estos dos grupos culturales, pero había una gran diferencia. En aquellos días, el Señor Jesús vino a la tierra con una misión, y la misión Él la explica en esta historia que acabamos de leer. Él dijo que su misión fue enviado para ayudar solamente, dice ahí, a las ovejas perdidas de Dios. Pero ¿cuáles ovejas perdidas de Dios? Él es específico y dice que las ovejas perdidas de Dios del pueblo de Israel, no del pueblo de Tiro y Sidón, que eran gentiles, sino a los judíos. Con esto en mente, el Señor Jesús con sus discípulos llegan a una región que es primordialmente gentil, y de pronto encontramos a un grupo de hombres judíos en una casa, y ese hecho no era algo que ocurría todos los días. No era algo frecuente ver un grupo de judíos en una casa, en una área netamente gentil. Eso era algo poco usual o inusual, pero ahí estaban. Ahí es donde la Biblia los pone. Ahí es donde estaban Jesús y sus discípulos. ¿Qué sucede? Mateo 15:22 dice que una mujer de los gentiles, era una mujer cananea, no era israelita, no era judía,
que vivía en esa región de Fenicia, de Tiro y Sidón, se le acerca al Señor Jesús y le rogó. Ahora, no sabemos el nombre de esta mujer porque el nombre no se nos da. El Evangelio de Marcos, que narra este milagro, dice que la mujer era sirofenicia. En el siglo I, un gentil muy rara vez hablaba con un judío y viceversa, y mucho menos si el gentil era una mujer. Así que lo que está pasando aquí es poco usual, era algo que no pasaba frecuentemente, era algo pero de verdad inusual. Ahora bien, pero ella no le importa a esta mujer ninguna de las barreras o normas culturales con las cuales ella había sido criada. Ella no le importa que un judío varón no hable como una gentil mujer o viceversa. Esta mujer se acerca al Señor Jesús y le rogó. ¿Por qué no le importa esas barreras? Porque esta mujer tenía una necesidad y era una necesidad imposible de resolverla para ella. ¿Qué pasó? La necesidad, ¿cuál era? La necesidad estaba en casa, era su hija. ¿Qué pasaba con su hija? Su hija tenía un demonio, bien claro lo dice en la lectura que leímos. Entonces, ¿qué hizo esta mujer? Le rogó al Señor, le clamó a Jesús, le rogó, le suplicó. ¿Por qué? Porque era imposible para ella arreglar esta situación en que se encontraba. ¿Qué le dijo? Le dijo: ten misericordia de mí, oh Señor, hijo de David. ¿Sí ve? Ese era un título de Jesús que significaba, eran palabras exclusivamente reservadas para el Mesías. Esta mujer está reconociendo que Jesús es el Mesías. Y no solamente eso, sino que aprovecha para expresarle, para comunicarle, para decirle que la necesidad que tenía. Ahí lo dice: pues mi hija está poseída por un demonio que la atormenta terriblemente, le dice esta mujer. La palabra demonio significa estar bajo el control de fuerzas del mal. Significa estar completamente poseída. Quiere decir que esta muchacha estaba gravemente atormentada, abusada, aterrorizada y torturada por este demonio. Usted y yo no podemos ni siquiera imaginarnos lo que eso significa. No podemos ni siquiera imaginarnos, porque por la gracia de Dios no hemos pasado por una situación así. Usted y yo no tenemos la más mínima idea por lo que esta mujer tenía que lidiar cada día. No tenemos ni idea por lo que esta muchacha tenía que soportar día tras día. Y tal parece, por la urgencia de esta mujer, tal parece que la situación había llegado a un punto que ni siquiera la madre ni la hija podían aguantarla más. La mujer sirofenicia va y encuentra a Jesús. ¿Por qué? Porque seguramente se había anoticiado que en esa casa estaba Jesús con sus discípulos, que Jesús estaba pasando por esa área. Y ella sabía que lo que ella no podía hacer, Jesús sí podía hacerlo. Alabado sea el Señor. Y en el versículo 23 leemos que dice que Jesús, cuando esta mujer clama, le reconoce que es Mesías, le explica su necesidad, Jesús no le contestó ni una palabra. No le dijo nada, nada. Ahora, no se nos dice las razones por las que el Señor Jesús guardó silencio, y pudieran ser algunas, pero en este momento no vamos a especular en ellas porque no nos concierne. Lo que sí nos concierne es qué hacía esta mujer. Esta mujer siguió clamando y clamando. Clamaba ¿por qué? Por misericordia. Le suplicaba al Señor Jesús. Esta mujer es incansable y apasionada en su clamor. ¿Se da cuenta lo que dije? Clamaba con pasión. Lo hacía con todas sus fuerzas. Era una mujer determinada a obtener una respuesta del Señor Jesús. ¿Por qué?
porque su hija necesitaba ser sanada. Su hija necesitaba ser aliviada de esta posesión demoníaca. Fíjese, observe usted la segunda parte del versículo 23. Los discípulos de Jesús le pidieron a Jesús que la despidiera. Mire usted, dile que se vaya, le dijeron. Nos está molestando con sus súplicas. ¿Sí ve? Ellos también estaban cansados. Solo Jesús no caminó los 60 kilómetros. Ellos también fueron con el maestro. Por lo tanto, cuando usted está cansado, lo primero que anhela es ¿qué? Un descanso, lo dijo bien. A mí me ha pasado que cuando estoy extremadamente cansado no quiero saber de nada. Y a usted también, estoy seguro. Y quizás no solo que estaban cansados, sino también irritados e impacientes por el cansancio. Eso es todo lo que querían. Cuando usted está cansado no quiere ni comer, lo que quiere es acostarse un rato, cerrar sus ojos y dormirse. Por lo tanto, esa irritación, ese cansancio y esa impaciencia no les hizo ver la gran fe que tenía el Señor Jesús y que Él sí la vio. Lo que vieron en esta mujer fue su persistencia en molestar y en interrumpir el descanso que ellos tanto deseaban en ese momento. Y a veces nosotros somos así también. En el versículo 24 se entabla una conversación entre la mujer y el Señor Jesús. Jesús le dice, fui enviado para ayudar solamente a las ovejas perdidas. Ya vimos ese versículo, se lo repito otra vez. Las ovejas perdidas de Dios, el pueblo de Israel. Ella entendió estas palabras. Ella sabía la diferencia entre ser judío y ser gentil. Pero cuando usted tiene una necesidad tan grave, tan intensa, tan severa, algunas veces usted ignora las palabras que le están diciendo. Y esta mujer tenía una necesidad tan severa, tan intensa, que ni siquiera hizo caso a las palabras que el Señor le estaba diciendo y continuó rogando, continuó clamando, continuó presionando. Mi amado amigo, cuando usted se pone en los zapatos, en las sandalias de esta mujer y se imagina lo que debió haber estado pasando, usted entonces recién ahí puede entender la insistencia de ella y la respuesta que le dio al Señor Jesús en el versículo 25. La mujer se acercó, se postró delante del Señor y lo adoró. Y le rogó una vez más y le dijo, Señor, ayúdame, ayúdame, Señor, Señor, ayúdame. El Señor le responde, no está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela a los perros. Los hijos siendo ¿quiénes? Los judíos, claro que sí. Y los perros siendo ¿quiénes? Los gentiles. Ahora, no se ofenda por estas palabras, no crea que el Señor fue tosco y irrespetuoso con esta mujer. Pongámonos en la perspectiva del primer siglo, en el momento en que el Señor está diciendo estas palabras. La palabra que el Señor utiliza para perros, no es una referencia a un perro callejero y hambriento salvaje que anda en pandillas con otros perros. Esa palabra significa un pequeño perrito. O sea que cuando usted oye de esa manera un pequeño perrito, se da cuenta que hay ternura en la voz y en el tono de voz y en las palabras del Señor Jesús. Y efectivamente, no la trató con desprecio, la trató con ternura, pero le estaba haciendo ver la diferencia que había entre ser un judío, hijo de Dios, y un gentil que no tenía a Yahweh por Dios. ¿Qué pasa cuando la mujer oye esto? El versículo 27 dice que la mujer le toma la palabra al Señor y le responde utilizando las mismísimas palabras que el Señor Jesús le había dicho. Miren lo que dice ahí. Es verdad, Señor, le dice, es verdad, yo soy un pequeño perrito. Pero ciertamente, le dice esta mujer, hay suficiente gracia y misericordia en ti para dejar caer por lo menos algunas migajas, algunas sobras de la mesa en el piso para este pequeño perrito. Esas fueron las palabras de esta mujer. Ahí es cuando el Señor Jesús, al oír estas palabras de esta mujer, le responde, oh mujer,
grande. Esa palabra es la palabra mega, grandísima, enorme, fantástica, tremenda es tu fe. El evangelista Marcos en el capítulo 7, 29 dice que cuando, en el versículo 7:30, cuando ella llegó, cuando la mujer cananea, Sirofenicia, llega a su casa, encontró a su hija tranquila y recostada en la cama, y el demonio se había salido de ella. Usted puede imaginarse el alivio, el descanso y el reposo que esta mujer sintió. Si ve, ella no le pidió al Señor Jesús evidencia, prueba o señal de que el milagro se había efectuado en su hija. Jesús no estaba en la casa de esta mujer, déjeme aclararle. El Señor Jesús estaba muy distante de donde esta mujer vivía. Él nunca fue a la casa de esta mujer. Y en Marcos 29 dice que el Señor Jesús le dijo en ese momento, cuando le dijo, grande es tu fe, el Señor Jesús añadió, ahora, en este momento, vete a tu casa, porque el demonio ha salido de tu hija. ¿Por qué le dijo eso? Porque la distancia no es un problema, la distancia no es un desafío para la deidad. Y lo hemos dicho aquí en otros domingos al haber examinado otros milagros que el Señor Jesús hizo a la distancia sin siquiera ir a ver a la persona en necesidad. ¿Qué pasó con la mujer cuando el Señor le dijo eso? Ella supo que el Señor le estaba diciendo la verdad y se fue a la casa segura, no insegura, segura de ello. Muy bien, necesitamos traer esta explicación, esta palabra al siglo XXI y que sea útil para usted y que sea útil para mí. Y la única manera no la única, pero la mejor manera que pensé que podíamos hacerlo era analizando 4 palabras. La palabra persistencia, humildad, concentración o atención y seguridad o confianza. Vamos a utilizar estas palabras para traer esta historia del primer siglo al siglo XXI, de tal manera que usted, mi amado amigo, que está pasando por una difícil situación, una grave situación, esto sea beneficioso para usted y para mí también. Bien, vamos a ver primero la primera palabra, que es persistencia. Hay grandes beneficios como resultado de una persistencia, cuando esa persistencia es de todo corazón, al traer nosotros delante del Señor alguna necesidad que tengamos. Yo le pregunto, ¿tiene usted una necesidad? ¿Quién no la tiene? ¿Ha dejado usted de clamar, de suplicar, de rogar a Dios por esa necesidad? Y si su respuesta es sí, le pregunto, ¿por qué lo ha hecho? Esta mujer sirofenicia es un excelente ejemplo para nosotros. Para que la fe suya sea grande, para que la fe suya sea mega fe, debemos persistir en la oración, en la súplica y en el ruego y en el clamor, una vez tras vez tras vez. No se dé por vencido. No se dé por vencido. No importa cuán grande es la necesidad, persista en la súplica, persista en el ruego, persista en el clamor. No se dé por vencido. Santiago 5:16 dice, la oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Hay grandes beneficios, hay maravillosos beneficios como resultado de persistir en la oración y el clamor a Dios. La segunda palabra es humildad. Yo no veo en esta mujer ningún espíritu que la haga a ella sentir con derecho a que el Señor Jesús atienda al clamor, a la urgencia, a la necesidad de esta mujer. Yo no veo eso por ningún lado. Lo que veo es que esta mujer se quebrantó delante del Señor, se postró, lo reconoció quien era, lo adoró como lo que es el Mesías, el Señor Dios, reconoció que ella no era una hija de Dios, no era una judía,
y reconoció que ella era una gentil que tenía una enorme necesidad. Y déjeme decirle que cuando usted está quebrantado y contrito, usted nunca hace demandas, nunca exige nada. Lo único que usted hace delante de Dios es postrarse y humillarse. ¿Cuál es la lección de esta mujer para usted y para mí cuando pedimos algo que el Señor nos conceda? Dejar nuestro orgullo al lado. Cuando usted entiende quién de verdad es usted, lo único que usted hace es postrarse y esperar en el Señor, sabiendo que usted no merece, repito, usted y yo no merecemos ni siquiera su atención. Esta mujer lo entendió perfectamente. La tercera palabra es concentración. Esta mujer estaba enfocada. Esta mujer tenía un objetivo. ¿Cuál era el objeto de su enfoque? Su hija. Su hija. Ningún desplante, ninguna impaciencia, ninguna irritación por parte de los discípulos del Señor Jesús la hizo retroceder, darse por vencida. Nada la movió. Siguió firme. Ni siquiera la desanimó el hecho de que el Señor Jesús al principio no le contestó ni media palabra. Por el contrario, esta mujer tenía una hija severamente atormentada por un demonio y eso era todo lo que estaba en su mente. Y eso fue lo que le dio el denuedo, el valor y la valentía para decir lo que le dijo al Señor. El propio Señor Jesucristo en Mateo 7, 7 y 8 nos dice a usted y a mí, sigue pidiendo y recibirás lo que pides. ¿Se da cuenta usted? Sigue buscando y encontrarás. No dice pide una vez y olvídate del asunto. No, 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 no. Está en el presente continuado, que quiere decir no pares. Continúa haciéndolo. Sigue llamando y la puerta se te abrirá. Pues todo el que pide recibe y todo el que busca encuentra y a todo el que llama se le abrirá la puerta. Bendito sea el Señor. La cuarta y última palabra es seguridad, confianza absoluta. La mujer no necesitó saber nada más que la palabra del Señor. El Señor Jesús le dijo, ve a tu casa que el demonio salió ya. Tranquila, está hecho. Le dijo, se te ha concedido lo que has pedido. ¿Y qué hace la mujer? Se va. Se va segura, llega a su casa y encuentra a su hija aliviada. Santiago 1, 6 y 7 dicen, pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a una ola del mar, movida por el viento y echada de un lado a otro. Esas personas que son movidas por el viento y echadas de un lado a otro, no reciben nada, no pueden esperar nada del Señor. ¿Por qué? Porque dudan. ¿Se da cuenta usted? Esta mujer no dudó. Esta mujer estuvo completamente segura y convencida y persuadida y tomó la palabra del Señor literalmente. El Señor le dijo, salió, y ella dijo, pues salió. Y así fue. Mis amados, yo creo que es tiempo de que usted y yo traigamos esa necesidad que tenemos delante del Señor con esas 4 palabras en mente. Yo creo que es necesario que utilicemos la persistencia, la humildad, el enfoque y la confianza en Dios. Incline su rostro para orar, por favor. Probablemente usted en este momento tiene una carga muy pesada y profunda en su corazón. Y probablemente ni siquiera puede expresarla con palabras. Y lo que es peor, casi nadie la conoce para que usted pueda compartir esa carga con alguien más. Usted sufre solo o sola. Pero déjeme decirle en esta mañana que aunque usted no la haya compartido con nadie más, el Señor sí la conoce. Si Jesús estuvo dispuesto a escuchar a esta mujer sirofenicia, tenga por seguro que también está dispuesto a escucharlo a usted. Persista, insista.
Venga a Él en humildad. Ponga atención, tenga confianza. Y al margen de cuál es su necesidad, su salud física, su salud mental, su salud emocional, su salud espiritual, su situación económica, su necesidad de trabajo, su esposo, su esposa, un hijo que se ha apartado, un estilo de vida en particular de su hijo, un nieto que necesita el toque de sanidad de nuestro Señor Jesucristo, porque nosotros no podemos hacer nada. Cualquier familiar en necesidad de sanidad en esta hora, llámese como se llame la enfermedad, cualquier nombre, no importa, para el Señor Jesús es lo mismo. Ninguna enfermedad se compara al poder sanador de nuestro Señor. O quizás su necesidad es conocer al propio Jesús. Ahí es donde usted debe de empezar. Porque sin Jesús nada es posible. Pero cuando usted recibe el regalo gratuito y merecido de la vida eterna a través de Jesucristo, usted llega a tener paz con Dios. Y entonces eso lo pone a usted en una posición de privilegio, de hijo de Dios. Y Dios atiende a sus hijos siempre. Padre, hemos escuchado esta historia en la comodidad de nuestras casas. Nunca hemos conocido a esta mujer. Y probablemente ninguno de nosotros nunca ha estado ni en Tiro ni en Sidón. Pero creemos cada palabra que dice aquí. Creemos todo. Ayúdanos, Padre, a no darnos por vencido tan rápido, sino a persistir. Ponemos atención a nuestra necesidad y con humildad y confianza la traemos delante tuyo, Padre. Y te decimos las mismas palabras que te dijo esta mujer sirofenicia. Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor. Yo no puedo con esto. Es imposible para mí. Ayúdame. Ayúdanos a ser hombres y mujeres de una gran fe en un mundo cada vez más complicado. Provee, Señor, la sanidad, la esperanza, la recuperación, el alivio, la respuesta a esta necesidad que te estamos trayendo en este momento. Y la dejamos contigo, Señor. La dejamos contigo. Y luego esperamos en ti. Esperamos en ti. Señor, en esta semana que empieza, vamos a esperar en ti. Pero yo he puesto mi esperanza en el Señor. Yo espero en el Dios de mi salvación. Mi Dios me escuchará. Que así sea para todo aquel que pide con fe, persistiendo, insistiendo, clamando. El Señor inclinará su oído. En el tiempo, a la manera y para la gloria de Él responderá. Bendita sea la palabra del Señor. Padre, recibe esta oración. Recibe estas necesidades que están siendo dichas en esta hora por cada una de las personas que están oyendo este mensaje y por cada una de las personas que se están poniendo de acuerdo con nosotros de que hay poder en el nombre de Jesús. Y por favor, por amor a tu nombre, Señor, haz honor a ese nombre tuyo y actúa. No te demores más. En Cristo Jesús te damos gracias. En Cristo Jesús recibimos el consuelo y la esperanza y la respuesta tuya a esta necesidad nuestra. Y te damos gracias por ella. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y tu pueblo dice, amén, amén y amén. Gracias por escuchar. Me dio mucho gusto haber compartido este mensaje con usted cuando nos preparamos ya en 2 semanas para el inicio de la Semana Santa. Comparte este enlace, por favor. Se lo voy a agradecer mucho. Con la ayuda de Dios, lo veo en el próximo servicio, el domingo 27 de marzo. Que tengan una buena semana. Que la paz de Dios esté con ustedes.